Lupita, ¿cómo estás? Hola Alexis, muy bien, gracias. ¿Y Qué tú? gusto. Bien, bien también, gracias, qué gusto tenerte por acá. Gracias por... Siempre lo digo a todos ahorita que vamos empezando, les voy dando la oportunidad. Y pues en cámaras no se ve, pero todo de aquel lado se ve relativamente feo, pero poquito a poquito vamos a ir mejorando. Muchísimas gracias por la invitación, qué emoción. Qué bueno, qué bueno. No, pues Lupita, fíjate, tenía muchas ganas de platicar contigo porque tienes un perfil muy chingón. Ahorita fuera de cámaras platicamos que ya tienes mucho tiempo en Guadalajara. Sí, ya. Quiero platicar un poquito de lo que fue ser foráneo, de cómo era el ser foráneo antes y cómo será el ser foráneo ahorita. Justo. Mi hermana se acaba de ir. Pero si quieres darnos una breve introducción de quién es Lupita. Ok. Pues yo soy Lupita Pulido, soy egresada de la Universidad de Guadalajara. Soy pues nutrióloga, licenciatura en nutrición. Y actualmente estoy estudiando un diplomado en nutrición deportiva. Ah, mira qué chingón. Sí, a gustito. Y en un mes más o menos tengo mi certificación para, pues igual, nutrición deportiva, pero por la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva. Entonces, Ok. ahí vamos. Pues sí, estudié en Guadalajara, estuve 5 años de carrera, 4 de licenciatura como tal y 1 año de servicio. Posterior a ese año de servicio, pues ya empiezas como con certificaciones, diplomados, etcétera. Y pues también tengo una certificación como entrenadora, pero esa no lo ejerzo. ¿Por qué no lo ejerces? Porque siento que cuando estudié para entrenadora lo hice más como conocimiento personal, no para ejercerlo, ¿sabes? Ok. Más que nada para yo saber, para poder ayudar un poquito como a mis pacientes si necesitaban, ¿no? Pero no tanto como para ejercer eso, ¿sabes? Mi rama es 100% la nutrición, más deportiva que lo demás, pero sí es 100% la parte de la alimentación y eso meramente como para, pues un apoyo extra, pero no para dar rutinas ni nada por el estilo. Ok. ¿Y estás trabajando también? Sí. ¿En dónde trabajas? Actualmente trabajo en un gimnasio, bueno, son 2 trabajos. Trabajo fijo en un gimnasio, soy la nutrióloga encargada del gimnasio y pues ahí tenemos una gama de socios de muchas edades, hay gente joven, hay gente muy adulta, entonces de todo va a consulta, desde el viejito que literalmente va por fuerza, por mantenerse, hasta el niño que pues quiere aumentar su masa muscular, etcétera, ¿no? Y pues también tengo mis consultas externas y ya en mi consulta externa pues igual abordo pacientes tanto de nutrición deportiva como no nutrición deportiva y pues manejo siempre 2 tipos de consultas, consulta presencial y consulta pues online, las 2. Sí. Y en Guadalajara ya estás establecida totalmente, ya tienes, me decías, ¿cuánto tiempo ya en Guadalajara? Tengo 8 8 años años ya en Guadalajara, sí. Y antes de irte, vamos a tus inicios. Sí. ¿Cómo fue, cómo se te da la idea de decir, me quiero ir a Guadalajara? Porque en aquel entonces, o todavía, a mí me pasa, o bueno, nos pasó un poco con mis papás al menos, de que sí, no, aquí estudia o aquí trabaja. Sí, justo. ¿Cómo viviste esa parte? Siento que al principio, no sé si todos los foráneos lo viven igual, pero siento que uno se sale o busca una carrera que sepas que no está en cotija, ¿no? Porque dices, no quiero pues quedarme a estudiar aquí. Entonces, mi primera idea era irme a Morelia, pero no se pudo porque pues allá era irme sola. Entonces, la idea inicial era irme a Guadalajara porque mi hermano vivía allá. Ok. Entonces fue un poquito esa orientación de vente acá, te vas a quedar conmigo, pues todo más fácil. Entonces como que fue esa orientación de mi hermano que ya estaba allá y yo dije, excelente. Con la familia no la tuviste difícil entonces para Exacto. irte. Pero justo cuando yo fui a hacer mi examen de admisión y todo, coincidió, fue muy raro, porque mi hermano el mayor, pues tenía un bar en ese tiempo aquí en Cotija. Entonces coincide que la fecha de mi examen de admisión y cuando mi hermano abre el bar, el mayor, estaban como que muy pegados, muy a la par. Entonces mi hermano, el que vivía allá en ese tiempo, trabajaba en un bar. Entonces ya traía mucha experiencia y así. Okay. Y mi hermano, el que abre el bar aquí, le dice, vente. Y yo, no. ¿Qué? ¿Qué? Entonces justo el día que llego a Guadalajara para hacer mi examen y todo, mi hermano me dice, oye, pues me voy a regresar. Y yo, no. Entonces pues sí estuvo muy denso porque al principio pensé que era broma que se iba a regresar, ¿sabes? Dije, ay, claro que no, quizá lo estaba analizando. Entonces ya mi hermano justo coincide que él se regresa en noviembre, o sea, yo hago mi examen a principios, él se regresa a finales de noviembre y todavía en ese lapso tú no sabes si quedas en la escuela o no, porque cuando admites, por ejemplo, o haces examen de admisión para UDG, tú haces tu examen y generalmente 6 a 10 días antes te avisan si quedaste o no.
Entonces yo hago el examen, me regreso a Cotija, todo a gusto, todo bien. Y el 10 de enero me sacan los resultados y entras el 16. Y yo así de no manches. Entonces para ese momento no tenía casa, mi hermano ya se había regresado, mi mamá estaba como de no, porque la idea inicial era, ok, te voy a dejar ir porque tu hermano está allá, ¿no? Entonces pues mi hermano se regresa. Hubo como que un poquito de conflicto ahí porque obviamente mi mamá pues se preocupa, es como la primera hija que se me va a ir, o sea, los hombres sí se salieron, pero no pasaba nada, ¿no? Entonces yo era como la primera hija que se iba a ir, entonces mi mamá obviamente súper preocupada, era como de no, es que se va a ir sola, la ciudad está muy grande. Entonces al principio sí fue muy, muy complicado porque era adaptarte a todo, o sea, aquí el pueblo es muy chiquito, todo te queda cerca, todo es práctico, pero te vas a la ciudad y en la ciudad todo es 10 veces más grande, entonces es como adaptarte a la gente, a no conocer absolutamente a nadie. Entonces como que todo ese trance, al principio yo lo vi muy suave porque estaba mi hermano allá y no, fue así. ¿Y qué pasó ahí? O sea, ¿sí te fuiste en ese momento? Sí, me fui sola. Me fui y yo cuando encontré casa, aquí hay varios de Cotija que aplican, entonces muchos vamos, aplicamos y así, y coincidió que una chica que aplicó, pero aplicó para medicina, ella en ese momento me dijo de que, oye Lupita, yo tengo una casa cerca, pues de Cooks, que es donde estudié, y como ella estudió medicina, pues estamos en la misma facultad, vaya, ¿no? Okay. Entonces ella me dijo, oye, ¿sabes que yo tengo una casa allá, es un cuarto compartido, no sé si te quieras venir aquí conmigo? O sea, yo no la busqué, coincidentemente ella me escribió a mí, y yo de, genial. Entonces ya me fui con ella, pero la escuela no me quedaba tan cerca, entonces recuerdo que el primer día estuvo súper traumático porque mi hermano me llevó a la escuela, me tocó turno vespertino. Entonces, literal, llegamos directo a la escuela, ¿sabes? O sea, nunca llegué a mi casa. Llegué a la escuela, todo, mi hermano fue a dejar mis cosas a mi casa. Y pues yo salí, que 9 de la noche, me parece. Y entonces, pues ya, de esas veces que te dicen, oye, vas a tomar tal camión y así, ¿no? Entonces pasa que a mí nadie me avisa que te tienes que cruzar, o sea, que los camiones, por ejemplo, uno de un lado pues va hacia una orientación y el que viene, ¿no? Solamente me dijeron de que agarra tal camión y ya, entonces pues lo hice, pero al revés. Iba en dirección contraria a tu casa. Entonces ya tenemos como 10 minutos en el camión y le pregunto al chofer de que, oiga, ¿dónde está tal lugar? Y me dice, no, es que ir al otro. Y yo, no manches. Entonces pues ya me bajé, pero pues obviamente no conocía la ciudad, no sabía ni dónde estaba. Te lo juro que llegué a mi casa como a las 11 de la noche, súper estresada, súper perdida. Y literal dije, le voy a marcar a mi mamá cómo voy a regresar. Te lo juro, o sea, ese mismo día de la noche dije, me voy a regresar. Y ya me lo voy a armar. Sí, o sea, la verdad es que estaba súper asustada porque pues al final del día eso es algo que no vives aquí, ¿sabes? O sea, no saber en dónde estás es algo que no vives aquí. Además siento que ahorita ya hay un chorro de tecnología mucho más en comparación con antes. O sea, antes sí a lo mejor tenías aplicaciones o sí tenías cosas que te puedan medio orientar, pero ahorita hay mucho más de eso, ¿sabes? Sí, claro. Entonces recuerdo que dije, le voy a hablar a mi mamá. Entonces tengo muy presente que la chica con la que vivía me dijo, no, Lupita, tranquila, a todos nos pasa, no te estreses, es el primer día. Y fue como, ok, voy a respirar, ¿no? Pero te lo juro que yo estaba a un minuto de, ¿sabes qué, ma? La verdad, no me gusta vivir acá. Ya me voy a regresar. Y no me regresé. Es que ya también, fíjate que yo pues también que fui foráneo, y un poquito de lo que quería platicar, yo creo que fui un foráneo de los que le sufrió mucho por güey. Porque la neta era malísimo para administrarme, pero súper malo. O sea, yo sí era de que una chelita más es que mañana me voy a tener que ir caminando a la escuela porque no tengo para el camión. Sí, justo. Me la chingo. Y me tomaba la cerveza y al día siguiente era irme caminando a la escuela. Y yo sí me aventaba como 40 minutos caminando a la escuela. Ahí es donde quiero empezar a platicar contigo. Cuando te vas, ¿cuáles son las primeras diferencias o en ese momento cuál fue, llamémosle, impacto porque podemos decir que es una cultura completamente diferente? Lo platicaba de otra vez con un amigo, no deja de ser un tema, pues puede ser como tipo tabú, un poco espinoso, el hablar aquí en Cotija sobre que tú como mujer te vayas, y te digo porque nos pasó ahorita que mi hermana se acaba de ir y mi papá era así de que no se va a ir, y cuando yo me fui no puso ningún pero. Exacto. Pero eso viene un poquito detrás de su nivel de ¿cómo se dice?
de vida que tuvieron, de cómo los enseñaron a ellos, ¿no? O sea, no los puedes culpar, o no sé cómo lo ves tú. Es que siento que en una mujer a veces es un poquito más complicado por la preocupación, ¿sabes? Porque al final del día hay un poquito más de peligro y todos lo corremos al final del día, pero siento que una ciudad muy grande tiene muchos riesgos, un poco más para las mujeres, ¿sabes? Siento que aquí no pasan tantas cosas o no pasan cosas de esa magnitud. Tú puedes estar a cualquier hora en la calle y no te pasa absolutamente nada, pero ya en una ciudad no es así, ¿sabes? O sea, irte a vivir a una ciudad tú sola sí te pone como un poco a la perspectiva de todo puede pasar, ¿no? Entonces siento que los papás cuando dejan a ir a hijas, o sea, hablando de hijas mujeres, pues obviamente para ellos es un poco esa sensación de a lo mejor la fuerza que tienen es menor, a lo mejor, no sé, siento que pasan muchas cosas por su cabeza. ¿Y a ti como mujer te pasó? Siento que, ay no, la verdad al principio nunca me pasó nada. Obviamente sí el miedito. Sí, no, me refiero más como al miedo. O sea, que tú decías, es que a mí sí me puede pasar. Sí. ¿Vivías con eso en ese momento? Sí, estaba asustadilla. O sea, y más porque, por ejemplo, mi hermano, siento que hizo un intro en mi cabeza de, oye, tienes que cuidarte de esto, tienes que cuidarte del otro, el celular nunca a la mano, siempre muy a la perspectiva, siempre cuidando que, pues no vengan detrás de ti, o sea, como que muchas cosas así, ¿no? Porque al final del día, seas mujer u hombre, casi siempre las facultades, pues, de estudiantes son peligrosas. O sea, claro, todo el área fuera de una escuela es peligrosa para todo el mundo, tanto para mujeres como para hombres. Pero siento que también cuando eres foráneo eso se intensifica un poco más porque no conoces, porque a lo mejor no tienes como las mañitas que ya pueden tener los locales de que ya saben, guarda tu celular, no lo traigas en la mano, no te distraigas, no uses audífonos. O sea, son cosas que al final del día tú llegas y con audífonos, oye, tu celular en la mano, porque eso es algo que haces aquí. O sea, tú estás todo el tiempo con tu teléfono en la mano y no estás con el miedo de me lo van a llegar y me lo van a quitar, ¿no? Entonces siento que al principio fue un poco eso, mi mamá obviamente asustada, porque pues quieras o no, ya estar en una ciudad, mi hermano ya tenía como que un poquito de información que le daba a mi mamá, entonces asustadísimo, fue como de, no quiero que se vaya. Entonces al principio siento que lo más difícil fue adaptarme a las distancias. Todo está súper lejos en comparación con Cotija. Justo. Sí, a mí me pasa mucho aquí que, oye, no está la moto, y, pues me voy caminando al centro. Y, ¿pero por qué estás caminando? ¿Cómo estás caminando? En Guadalajara caminaba 40 minutos, o sea, no te pases de no es nada caminar de aquí a la plaza a lo que caminaba allá en Guadalajara. Exacto, y más porque allá todo está relativamente cerca y no, dependiendo de dónde vivas, ¿no? Pero aquí al final del día no te haces más de 20 minutos en ir a un lugar, ¿no? A cualquiera. Entonces siento que eso fue lo primero, las distancias, como medirlas, llegar a tiempo a la escuela, también quieras o no, los medios de transporte, porque aquí el medio de transporte es muy fácil, ¿sabes? Tienes tu moto, tienes tu carro, te mueves literalmente en cosas muy prácticas, ¿no? Allá no, allá es buscar, si no tienes un coche, que fue mi caso, yo no tenía coche, entonces si no tienes un coche te mueves en camión, ¿sabes? A menos que vivas muy cerca de la escuela, te mueves caminando, ¿no? Pero sí, si encuentras al principio algo muy cerquita, eres muy afortunado, pero siempre es muy caro. Entonces, como foráneo también a veces dices, oye, o tengo algo muy cerca y muy caro, o tengo algo un poco más lejos, pero es más barato, ¿no? ¿Y te tocó trabajar mientras estudiabas? Un tiempo sí, mientras estaba todo el lapso estudiando, la verdad es que mientras estaba en el semestre no, pero todas las vacaciones yo me regresaba a trabajar aquí. Entonces, pues mi hermano tiene una oficina de arquitectos, entonces cada que eran las vacaciones, ya sea las largas de verano o las de diciembre, pues yo me regresaba con él a trabajar a la oficina. Pues técnicamente hacíamos todo lo de contabilidad y así, ¿no? Técnicamente pues era como su secretaria. O sea, también dominas a temas administrativos. Sí, claro, Excel al 100. Entonces, todas las vacaciones era mi trabajo, o sea, yo regresaba y ya cuando estaba estudiando no trabajaba. Entonces sí hubo un momento en el que ya estaba haciendo mi servicio que hacía las dos, pero porque mi servicio me tocó en pandemia. Entonces me tocó un poquito trabajar, estudiar mientras estaba en pandemia porque ya era pues en línea, ¿sabes? O sea, ya todo era en línea, entonces me daba la chancita de poder trabajar como pues fuera de esos horarios, ¿no? Okay. Pero sí. Fíjate que antes de que se me vaya, el tema de Excel está muy infravalorado, ¿eh? Súper. Porque, por ejemplo, yo te platico,
nosotros estamos haciendo una serie como de productos digitales que queremos empezar a vender. Hicimos un planner, todo está hecho es una hoja de cálculo de Google, Excel relativamente es lo mismo. Y se nos ha dado bien, ya hemos vendido algunos, no sé que muchos. No me he podido enfocar en 100%, que es algo que quiero hacer. Sí. Pero es una hoja de cálculo de Google que vendemos en 400 pesos y ya vendiste 6 y ya es una buena lanita. Entonces, aprendan Excel. Aprendan Excel. Usar Excel es clave. Pero bueno, retomando el tema, empezaste a hacer tu servicio y cuando entras ya a trabajar, entras directamente al gimnasio. Fue un poco como medio alterno, porque en el lapso que yo estaba haciendo mi servicio estaba trabajando en una recepción. O sea, en la mañana estaba en la recepción y en la tarde ya pues tenía mis clases, ¿no? Porque seguíamos un poco remoto. Pero ya cuando entro fijo, porque haz de cuenta que cuando estás en nutrición, los últimos 2 semestres son prácticas. Entonces en esas 2 prácticas tú vas a campo. Generalmente puedes ir a hospitales, puedes ir a comedores industriales, dependiendo. Durante tu lapso de la carrera, que son los primeros 3 años, solamente ves como mucho teoría. Sí hay un poco de práctica, pero no tanto. Entonces, en los últimos 2 semestres, sí vas de lleno a prácticas. En el primer semestre, a mí me tocó estar en prácticas en varios. Me tocó hospital, me tocó Leones Negros, que yo quería esa. Me tocó Leones Negros y así, ¿no? Entonces, ya en el otro semestre, pues tú vas agendando tus prácticas o tu servicio por promedio. Entonces, la verdad es que está súper peleado, ¿sabes? Ya cuando llego a mi último semestre, todavía estaba ahí estudiando y trabajando en recepción. Entonces, cuando llego a ese momento de esas prácticas, pues fue cuando dije, no manches, porque me tocó ya un hospital, ¿no? Entonces, aunque era remoto y era un poco en línea, estar haciendo prácticas en un hospital a mí nunca me gustó. O sea, yo siempre tuve muy claro, no me gusta la nutrición en hospitales. Se me hace súper densa, es muy drenante y no me gustó. ¿A qué te refieres con drenante, perdón? Es muy cansado. O sea, llegar a un hospital y estar en la parte de nutrición, aunque sea nutrición, es muy drenante. Ahí me tocó que ese semestre, pues la maestra de nuestra generación nos llevó al área de oncología. Entonces te llevan como a oncología, ya sea pediátrica, ya sea oncología pues para adultos, pero son temas muy densos. O sea, llegas y ves mucha gente enferma y la verdad es que son situaciones muy tristes y yo dije, esto no es para mí. O sea, la nutrición en un hospital tiene que ser realmente para personas que de verdad sean muy fuertes emocionalmente, porque es un lugar muy denso, ¿sabes? Es donde ves muchas enfermedades muy potentes. No es lo mismo a lo mejor una enfermedad un poco más trabajada o un poco más trabajable, como quizá una persona que tenga un poco de diabetes o una persona que tenga hipertensión, que son cosas que puedes controlar un poquito más desde el exterior. Pero cuando es una persona hospitalizada ya en gravedad, ves cosas súper fuertes, ¿sabes? Tú puedes llegar y ver un paciente el día de hoy todo bien y el día siguiente llegas y el paciente ya no está, ¿no? Entonces, sí. Y aunque dependiendo del área de nutrición en un hospital a la que te dediques, al final del día hay nutrición en hospital que ve pacientes y hay nutrición en hospital que no ve pacientes. Si tú eres nutrición, pero estás, por ejemplo, en la parte de cocina, que es servicios de alimentos, no tienes contacto directo con el paciente casi nunca. Si estás literalmente arriba en campo, que son las personas que hacen los menús, que calculan, sí tienes más contacto con los pacientes. Entonces, la verdad es que yo desde el principio dije, no me gusta. O sea, esa descartadísima. Y ya en el servicio, ya en mi servicio social, o sea, me tocó en la mañana creo, después en la tarde trabajaba, pero ahí ya lo hice en otra de las sedes de UDG, me tocó en el CUAD. Entonces el CUAD es el Centro de Arquitectura y Diseño me parece. Entonces ahí tienen un consultor en nutrición y pues ven de todo, hay psicología, hay nutrición, eso es para estudiantes y docentes, ¿no? Okay. Pero sí, o sea, desde el principio dije, hospital no me gusta. Es muy denso, es pesado, es triste. Obviamente yo admiro mucho a los nutriólogos que se dedican a la nutrición clínica en hospital, porque la verdad es muy difícil, ¿sabes? Y no manches, descartada, 100%, te lo juro. Y es que pues no deja de ser, lo mencionaba también en un episodio pasado, pues ¿qué es para ti ser un nutriólogo en un país con una alimentación, pues llamémosla mala, o sea, tan acostumbrado a comer mal? Creo que hay índices muy altos en muchas cosas, en obesidad. Si no me equivoco, en algún momento fuimos el segundo país con más obesidad, ¿no? En todo el mundo. ¿Qué es ser nutriólogo en un país así? Fíjate que está un poquito complicado porque hay pacientes,
al final del día de todo, ¿sabes? Es un país donde no hay cultura de prevención, ¿sabes? O sea, siempre tenemos la mala costumbre aquí en México de empezar a actuar hasta que la persona ya está mal, ¿sabes? Hasta que ya te hospitalizan, hasta que ya te sientes muy grave, hasta que ya tienes síntomas muy, muy intensos, hasta que de verdad dices, me siento muy mal, es cuando se actúa, ¿sabes? Pero México no tiene una cultura de prevención buena. La gente nunca va al médico por prevenir, la gente nunca se hace estudios por prevenir, la gente nunca va al nutriólogo por prevenir, jamás en la vida, ¿sabes? O sea, antes la parte de ser nutriólogo era para subir y bajar personas. Era todo lo que hacía, ¿no? Entonces siento que se encaminó mucho a... Los nutriólogos solamente te suben y te bajan, ¿sí? O son los que bajan de peso, o son los que suben de peso, ¿sabes? Pero al final del día es prevención. Si tú vas al médico, sí vas hasta que te sientes mal, evidentemente, pero también puedes ir a hacerte estudios antes de que tengas que ir con un médico. También puedes ir al nutriólogo antes de que tengas que ir con un médico, ¿sabes? Entonces, aquí en México cero está la cultura de prevención y siento que es algo que después de pandemia fue un choque muy intenso porque antes la gente no tenía esa cultura de, oye, hay que prevenir, hay que hacer estudios, hay que hacer esto. Llega pandemia y la tasa de mortalidad fue altísima y generalmente impactó más en las personas que tenían un estado de salud pues malo, vaya, ¿sabes? Sí, sí. Las personas que no hacían ejercicio, las personas que no comían bien, las personas que ya tenían pues patologías previas a pandemia. Entonces llega el coronavirus y tiene un impacto súper intenso. Entonces en ese lapso de la pandemia la gente empieza a tener como, malamente por susto, pero empieza a tener un poquito una vida más activa. Se empiezan a mover, empieza a haber más ejercicio, se empiezan a cuidar, la gente ya se hacía estudios de sangre, ya se revisaba, ya iba, ya hacía, ¿no? Pero antes de pandemia eso no existía. Y es que se hizo al final la motivación, pues era el miedo. Exacto. Que tampoco está tan chido. ¿No? Que tengas que hacer las cosas porque, ay, pues me va a pasar esto. Exacto. Que se dio a raíz de la pandemia. Exacto. Y como nutriólogo, tú dirías que, como nutrióloga, perdón, más bien, dirías que se tiene que hacer, o más bien, ¿cada cuándo tú recomiendas que se esté yendo con un nutriólogo? Depende mucho, porque siento que los abordajes de nutrición no son iguales para todo el mundo, ¿sabes? Si tú tienes a una persona, hablando de una nutrición clínica, por ejemplo, especializada en enfermedades, muchas veces tú vas a ver un paciente cada 2 semanas, cada semana, cada 3 semanas. Va a llegar un momento en el que, como todo, lo das de alta, ¿no? Ya solito puede hacer todo. Pero va a haber, dependiendo también para qué te busquen, ¿sabes? O sea, si el nutriólogo está para una patología muy específica, complicada, delicada, puedes estar viendo un paciente cada 2 semanas, ¿no? Pero si lo estás haciendo por prevención, solamente para ver cómo están tus porcentajes de músculo, grasa, cuidar que tus estudios de sangre estén bien, puedes ir cada 3, 4 meses, cada mes, dependiendo, ¿no? Entonces, estamos hablando si lo ves por estética o lo ves por salud, ¿no? Porque dependiendo si es por estética o es por salud, es cada cuánto tendrías que ir, ¿no? Ahí es donde radica un poquito. La estética es mucho más fácil de abordar que la salud, la verdad. 100%. Me imagino, claramente. ¿Y el impacto que puede tener la alimentación en la salud mental, como nutriólogos, lo tienen presente? Fíjate que siento tú lo tienes que cubrir, tú puedes decir, pues si te alimento, si te doy esto, lo más probable es que pase esto. Ahí obviamente con la salud mental es un tema súper importante porque tiene que ser un abordaje multidisciplinario. O sea, al final del día tu chamba como nutriólogo también es, oye, necesitamos que te ancles de otros especialistas, ya sea un psicólogo, ya sea, pues sí, un psiquiatra, dependiendo si ya se necesita, ¿no? Pero no puedes llevar un abordaje de nutrición solito, jamás. Siempre tienes que ir anclado de otros especialistas y porque al final del día esto es multidisciplinario, ¿no? Entonces, en la nutrición, si hablamos, por ejemplo, de enfermedades de salud mental o de la salud mental en general, impacta muchísimo en cuestión de que muchos alimentos pueden o exacerbar o no muchos de los síntomas, vaya, ¿sabes? Entonces, la alimentación sí impacta mucho en cómo te sientes, en tu estado de ánimo, en que te sientas muy feliz, de repente ya no. Entonces, si hay, por ejemplo, ya un antecedente o un diagnóstico, aparte del abordaje que lleve el psicólogo, aparte del abordaje que lleve el psiquiatra, tienes que llevar un abordaje de nutrición, pero también depende, ¿sabes? Porque muchas veces el abordaje de nutrición en una persona que a lo mejor esté pasando una mala racha o esté literalmente con un problema de salud mental es súper extenso. Yo lo que obviamente siempre recomiendo es, antes de llevar un abordaje, es primero ver si la persona tiene ya un diagnóstico como tal
o no, ¿sabes? O simplemente estás pasando por una mala rachita o así, pero si realmente ya tienes un diagnóstico, el abordaje es muy distinto. ¿Por qué? Porque puede haber ansiedad, puede haber depresión, pero también puede haber ya trastornos de la conducta alimentaria, ¿sabes? Entonces, cuando ya hay ese tipo de cosas muy específicas, la alimentación sí va a repercutir muchísimo y los abordajes cambian un montón. Entonces, no siempre va a ser, te doy un plan alimenticio, síguelo, esto es lo que vas a hacer y ya, ¿no? Porque muchas veces es gente que está pasando por un cuadro depresivo muy grande y aunque tú le digas, esto es lo que te toca comer, no lo va a comer, ¿sabes? Entonces tiende mucho a irse a polos. Puedes dejar de comer, puedes comer mucho, puedes de repente tener episodios donde comes mucho un día, que se llaman atracones, de repente no comes nada. Entonces siento que el abordaje de nutrición cuando es salud mental influye mucho porque tienes que ir evaluando a tu paciente, ir viendo qué características tiene, pues qué síntomas está presentando, a qué se inclina, si come mucho, si come poco, si no está comiendo, hacerle estudios de sangre porque muchas veces tienen deficiencias de muchas cosas. Entonces siento que depende mucho cada paciente es cómo lo abordas, pero no nada más es darles un menú, ¿sabes? Siento que cuando es un abordaje de nutrición por estética, el menú es como muy factible, ¿sabes? Porque es como solamente buscas la estética, quieres bajar, quieres subir, pues seguí así. Pero cuando lo estás haciendo por salud, no siempre va a ser un menú, ¿sabes? Muchas veces cuando una persona tiene algún trastorno o tiene algún problema de salud mental, imagínate que es alguien que de repente se está comiendo una manzana al día porque no le da hambre, ¿sabes? Entonces, en ese tipo de casos no le vas a mandar un menú porque obviamente te va a decir, me estoy comiendo una manzana al día, es imposible que yo haga un menú. Entonces tienes que empezar a implementar estrategias. Oye, necesitamos que comas una porción de esto al día, vas a aumentar un poco de esto, vas a aumentar un poco del otro. O sea, tienes que reintroducir de nuevo alimentación, ¿no? O en personas que a lo mejor ya tengan episodios donde están comiendo demasiado, donde están comiendo cosas con mucho azúcar, tienes que empezar a hacerlo gradual hacia atrás. O sea, vamos a ir disminuyendo esto, vamos a ir supliendo esto, vamos a ir... Y ni siquiera esa vez es un menú, ¿sabes? Es simplemente meter estrategias que en ese momento hagan que la persona mejore su estado de salud, ¿sabes? Entonces también pasa mucho que el consumo muy elevado de azúcar, que es algo muy común generalmente, tiende a hacer que las personas tengan como, yo le digo, una felicidad fake, ¿no? Porque de repente tienen como que un estado, o sea, consumen azúcar y están muy felices, la energía está súper alta, pero de repente hay un pico donde esa cantidad de azúcar que ingresó, así como entró rápido, va a bajar, ¿sabes? Entonces, la gente de repente busca, es como una... Sí, pues como una felicidad fake donde de repente estás muy feliz, comiste azúcar, pero cuando se baja, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas hacen que los síntomas se disparen. Entonces, dependiendo del paciente tienes que ir llevando abordajes muy específicos porque al final del día el punto de llevar una alimentación en la salud mental no es que la alimentación se vuelva otro factor de estrés, porque si la persona en ese momento ya está con algún padecimiento, ya sea ansiedad, depresión, algún trastorno de la conducta alimentaria, si sumado a eso tú le pones un plan y ese plan se suma al estrés que ya tiene, no lo va a hacer, ¿sabes? Entonces un plan alimenticio en ese tipo de situaciones tiene que ser un punto en el que al paciente se sienta bien, pero que no sea un factor de estrés, ¿sabes? Entonces pasa mucho que si tú vas a una consulta de nutrición porque, oye, siento que no estoy comiendo nada, la estoy pasando muy mal, ya me súper depleté, ya bajé todo, en ese momento también como que las personas es como, no, tú cómete este plan y va, no se puede, ¿sabes? O sea, simplemente también como nutriólogos es muy importante que tengas un ojo clínico muy bueno, o sea, que realmente sepas cómo abordar a tu paciente, qué le vas a dar, cómo va a ser el abordaje, vas a meter un plan, no vas a meter un plan alimenticio. Entonces siento que la salud mental siempre está muy vinculada porque al final del día van de la mano. Si hay salud mental buena, que al final del día pues eso se trabaja todos los días y obviamente todos tenemos situaciones muy distintas, pero si la salud mental se está trabajando es importante que tenga una buena alimentación para pues ayudar un poquito al cuerpo a que eso mejore, ¿sabes? Entonces si ya estás en tratamiento psicológico, si ya estás en tratamiento psiquiátrico, lo ideal es también comer bien, es hacer ejercicio para que ese tratamiento que está llevando pues el psicólogo o el psiquiatra tenga un efecto más rápido, ¿sabes? Claro. Entonces, siento que también muchas veces la gente separa todo. Es como de que si me siento muy mal, solamente voy al psicólogo, solo voy al psiquiatra y ya. O solamente voy al nutrólogo y ya, ¿no? Pero al final del día es un trabajo en conjunto. Sí, y creo que qué bueno que mencionas esa parte, porque creo que a veces no somos conscientes de que es un cúmulo de todo. Ajá. Lo que tiene el impacto. También lo mencionaba antes,
que decía, por ejemplo, las redes sociales, Sí. el impacto que tienen. O sea, tú puedes decir, estoy en Facebook, pero no, o sea, te pueden generar una dependencia, como, Sí. como dices. Y esa dependencia viene de esa felicidad que te genera estar ahí, porque dices, obtengo una recompensa de felicidad rápida, que puede ser en un video corto, porque también nos estamos acostumbrando mucho a esta, se le llama cultura del inmediato, lo estaba investigando, Sí. nos estamos acostumbrando a querer todo ya, todo rápido. Y esto también creo que no te permite disfrutar de ciertos procesos. Y también no darle el valor, porque a lo mejor Exacto. yo lo platicaba también, el ir al gimnasio. Pero es un proceso larguísimo. Y hay gente que dice, es que yo lo quiero más rápido. Y hay cosas bueno, más bien, creo que es imposible. Y ahorita tú me darás tu punto de vista, todo esto de que, las pastillas que te adelgazan, estos, ¿cómo se dicen? Tiene un nombre. Quemadores. ¿Qué opinas tú al respecto sobre...? Yo creo que son muy malos abordajes, porque al final del día, como nutriólogo, si tu consulta la abordas para dar un medicamento, es porque no sabes dar una consulta, ¿sabes? Al final del día, dar un medicamento tiene que estar prescrito por un médico en caso de que la persona realmente lo necesite, ¿sabes? Si la persona está teniendo padecimientos, si la persona tiene una obesidad mórbida o su salud está en alto riesgo, el médico es el que tiene que tener a lo mejor un abordaje o interferir y ya meter algún medicamento. Pero como nutriólogos no puedes dar medicamentos, ¿sabes? Esa es la realidad, ¿Es ¿no? legal? O sea, no pueden, por ley no pueden dar, o sea, no tienen una prescripción. No, eso no existe. No sabía, mira. Es como los médicos tampoco no pueden dar planes alimenticios y no me importa, me van a funar. Pero no pueden, ¿Te o ha sea, pasado? sí, claro que sí. Es una batalla, dirías, no declarada entre médicos. Sí, qué y coraje, nutriólogos. ¿no? O sea, médico y nutrólogo puede ser un muy buen match, pero también son rivales, diría yo. Sí, y ni modo. Dan malos abordajes o también a veces dan medicamentos cuando no se necesita o les quitan muchos alimentos, por ejemplo. Siento que también es importante que tanto un médico como un nutriólogo se actualice, porque antes el abordaje, si llegaba una persona que vivía con diabetes con un doctor, era quita las tortillas y quite la fruta y no coma esto y no coma el otro, cosa que todo mal, así no se aborda, ¿sabes? Entonces siento que es como no tanto con el médico y la nutrición, sino con el médico y el nutriólogo que no se actualizan, ¿sabes? Es ahí donde hay el choque, porque si es un médico actualizado, eso no pasa. Si es un nutriólogo actualizado, eso no pasa. El choque es cuando una de las dos partes no está actualizado en el tema. Entonces ahí es donde chocan. Pero la parte, por ejemplo, del consumo de pastillas o el consumo de alimentos o cosas para bajar más rápido, eso está súper mal abordado. La gente busca siempre un efecto inmediato, ¿sabes? A lo mejor 10 años de un mal estilo de vida lo quieren cambiar en 3 días, ¿no? Entonces siempre ese tipo de cositas también es importante educar al paciente, o sea, mostrarle que realmente no es que tengas que bajar en un mes 10 kilos o no es que tengas que bajar en un mes todo lo que estuvo pasando en 10 años, ¿sabes? Entonces la gente busca siempre como la facilidad, pero por eso no se adaptan. O sea, la gente tiende mucho a tener esos picos de, ¿sabes qué? Hago las cosas rápidas, tomo pastillas, me pongo geles, hago esto, hago el otro, cosas que al final del día ni sirven, pero hacen todo por quererlo hacer muy rápido y al final del día solamente es como un ciclo. O sea, entran en efectos rebote muy constante. O sea, la gente que pierde muy rápido, la gente que hace todas las cosas muy rápido, en algún punto lo va a volver a recuperar, ¿sabes? Porque es cíclico. Tu cuerpo estuvo un mes, a lo mejor en una dieta muy estricta, te súper restringiste. Va a llegar un momento en el que tu cuerpo dice, yo no puedo con esto, simplemente no lo voy a sostener, ¿no? Entonces es un ciclo en el que haces todo bien un mes, bajas muy rápido, el cuerpo nunca se adaptó, nunca se acostumbró a su pérdida, es decir, tiene una reserva de grasa y esa reserva de grasa el cuerpo dice, con esta vivo súper bien, ¿no? Entonces cuando tú se la quitas de golpe, el cuerpo dice, ¿qué pasó? Entonces nunca entra en una adaptación, nunca se acostumbra. Entonces estás constantemente en ciclos de, estás un mes con una dieta muy estricta, bajas mucho, te va muy bien, usas pastillas, lo que tú quieras, cosa que no sirve, pero lo hacen de manera muy rápida, muy extensa o muy agresiva, pasan 3 meses y lo vuelven a recuperar. Porque obviamente el cuerpo nunca se adaptó, el cuerpo te va a decir, si tú me quitaste mi reserva en un mes así de rápido, yo no me acostumbré, entonces yo lo voy a volver a subir, ¿sabes? Entonces esto básicamente pasa porque al final del día tenemos mecanismos de supervivencia, ¿sabes? Esos mecanismos de supervivencia se activan cuando una persona le quita su reserva, el cuerpo dice, ¿qué está pasando, no? Aplica un poquito como la dinámica de cuando éramos como nómadas y todo esto. Cazaban, comían mucho
y de repente pasaba mucho tiempo sin comer, ¿sabes? Entonces el cuerpo generó adaptaciones para que cuidaran, para que tuvieran una reserva mayoritaria pues de grasa, ¿no? Entonces eran personas que al final del día creaban una reserva porque iban a estar mucho tiempo sin comer, ¿no? Entonces cuando una persona en la actualidad come muy poquito o de repente pierde 15, 20 kilos en un mes, esa persona nunca generó una adaptación. Entonces el cuerpo activa mecanismos de supervivencia y dice, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces ese mecanismo de supervivencia, una vez que fue muy agresivo, el cuerpo está de a ver qué está pasando, ya no tenemos reserva, se nos quitó, no la quitaron, no sé. Entonces posterior a eso, ya cuando una persona bajó, que ya tuvo 1 mes, 2 meses de mucha restricción, va a pasar un momento donde diga, ya puedo comer más cosas, ¿no? Ya estuve súper estricta, ya no comí nada en 3 meses fuera de mi plan, lo hice súper al pie de la letra, ya me puedo comer una hamburguesa, ya me puedo comer esto, ya me puedo comer el otro. Entonces es cuando empieza a regresar el consumo de alimentos que se prohibieron y la ingesta calórica empieza a subir. Entonces en ese momento el cuerpo dice, vamos a guardar, ¿no? Okay. Entonces esto lo va a hacer porque dice, ok, no sabemos si esta restricción vuelve a pasar. Entonces en lugar de empezar como ok, está viendo más calorías, las va a empezar a almacenar, las va a empezar a guardar. Entonces si tú perdiste 10 kilos, los vas a volver a duplicar. No manches, nunca lo había visto así. Ajá. Y antes de que se me vaya, ahora que lo mencionas, el cuerpo, hablando de adaptabilidad, ¿el cuerpo se puede adaptar a una mala alimentación? Sí. ¿Y vivir con eso? Obviamente... ¿Y que sea sostenible en el tiempo? ¿O no? Igual si va a llegar un punto en el, como dices, va a llegar un punto en el que sí va a decir, no. Sí, llega un punto en el que ya no. Porque a lo mejor puedes tener una muy mala alimentación por mucho tiempo y al principio no vas a tener síntomas, ¿sabes? Al principio no va a haber efectos secundarios, pero posterior a eso van a empezar síntomas pequeños como cansancio, dolores de cabeza frecuentes, pues movilidad más lenta, vas a empezar a dormir mal. Entonces son síntomas muy peculiares que a lo mejor la gente dice, ay, es por el trabajo, ay, es que estoy cansado, es que tuve un día muy pesado, es que estoy muy estresado. Pero empieza a haber síntomas muy peculiares, ¿no? Síntomas hasta cierto punto leves. Pero esos síntomas se van a empezar a aumentar, ¿sabes? Van a empezar a incrementar. Ya después se va a desencadenar a lo mejor ya una patología, no sé, resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión, triglicéridos, colesterol elevados. Entonces, de algo muy pequeño vas a empezar a tener síntomas muy, muy amplios. Hay gente que literalmente tiene 10 años diciendo, es que yo estoy cansada todo el tiempo. Y es como, no, lo normalizan. O sea, hasta cierto punto, estar muy cansado se normaliza. Estar todo el día con sueño se normaliza. Dormir muy mal se normaliza. Y hay gente que tiene 5, 10, 15, 20 años así, ¿sabes? Pero en algún punto el cuerpo te cobra factura. Esos pequeños síntomas que a lo mejor dijiste, ay, estoy cansado todo el tiempo, a lo mejor estoy con sueño todo el día, a lo mejor no duermo bien, en algún punto el cuerpo te va a decir, pues sí, se va a cobrar una factura por todo esto, ¿sabes? Sí se puede acostumbrar, pero al final del día va a llegar un momento donde tu cuerpo pues reviente, ¿sabes? Fíjate que ahora que lo mencionas, no te voy a mentir, nunca lo había visto así. Yo soy una persona que no tiene una alimentación muy buena. Y, por ejemplo, regresando un poco, yo de foráneo, yo creo que nunca comí tan mal como cuando fui foráneo. Mucho por los tiempos. Era mucho, como tú dices, que yo, por ejemplo, llegó un punto en el que, por poner un ejemplo, estudiaba aquí, trabajaba acá y vivía allá. Y una vez me tocó en la universidad que tuve un horario terrible. Entonces tenía clases en la mañana, tenía 2 clases, que a las 7 de la mañana no me acuerdo bien. Y solo tenía 2 clases y tenía otras 2 clases hasta la noche. Entonces tenía que irme a la escuela, luego me iba a trabajar, y luego me regresaba otra vez a la escuela en la noche. Y por los desplazamientos, pues se me hacía imposible alimentarme bien. ¿Y qué es lo que pasaba? Comía huevo con jamón todos los días, Lupita, pero te lo juro que no tienes una idea. Llegaron a haber días que mis 3 comidas era así como porque pues, los hacía en friega y vámonos, porque no tenía una buena organización. Y es parte de lo que va a la pregunta que te quiero hacer. Es difícil poder organizar una alimentación que permita a alguien, pues que podemos decir que lleva un estilo de vida ajetreado o pues no sé, no tengo la palabra correcta para llamarla, pero ¿cuáles son los alimentos más bien en los cuales puedes encontrar, no sé, muchos nutrientes tal vez para pues rendir un día funcionalmente bien? Yo creo que la nutrición es muy simple, ¿sabes? O sea, realmente nosotros la hacemos muy complicada, ¿sabes? O sea, pensamos que tener una alimentación buena es hacer cosas súper extensas. La realidad verdes, es, verduras. Claro que no. La verdad es que es muy simple llevar una alimentación, o sea, es muy fácil llevar una alimentación bien, ¿sabes? Pero yo creo que al final del día todos tenemos tiempo, es la realidad, ¿sabes? O sea, al final es como
puedes buscar tiempos en tu semana de, oye, ¿sabes qué? Hoy domingo trato de organizar lo más que pueda. Y a lo mejor no cocinar todo, ¿no? Pero dejar previas hechas, ¿sabes? Ok, no estoy comiendo nada de verduras, voy a tratar como dejar ya por lo menos una ensalada ya en un topper, ¿no? A lo mejor mucha cantidad. Pero aquí lo que voy es, puedes hacer previas, puedes buscar el tiempo. Todos tenemos tiempo si realmente te interesa, ¿sabes? Y porque al final del día, el mismo tiempo que te vas a gastar, a lo mejor levantándote y haciéndote rápido algo de comer, es el mismo tiempo que vas a invertir haciendo fila para comprarte una hamburguesa, por ejemplo, ¿no? Entonces siento que al final del día el tiempo está, pero la gente piensa que llevar una alimentación buena es súper pesado y la realidad es que no. Tiene que ser muy simple, súper simple. Entre más sostenible sea, entre más práctica sea, es mucho mejor. Antes también la gente pensaba que para tener una buena alimentación tenías que comprar cosas súper caras, hacer un súper expenso acá. La verdad es que no, o sea, son cosas muy prácticas, ¿sabes? Obviamente lo que esté pues para tu accesibilidad, qué puedes comprar, si tienes sitio cerca de donde comprar, qué tan caro o barato es, pero sí se puede, ¿sabes? El punto es que sigas un patrón de consumo bueno, que cumplas con lo que un plato debe de tener y al final del día es adaptarlo a lo que te gusta, adaptarlo a tus tiempos, adaptarlo a las necesidades, pero siempre y cuando digas, ok, ¿cómo lo voy a adaptar? Si a lo mejor tengo todo un día donde estoy súper en friega todo el día, pues es buscar qué tiempos o qué espacios tengo para cocinar algo, ¿no? Entonces a lo mejor dices, ok, el domingo, sábado es cuando tengo más tiempo, puedo a lo mejor darme el tiempo de cocinar quizá carne para toda la semana, ¿no? O frijoles para toda la semana, o lentejas para toda la semana, dependiendo de qué te guste, ¿no? Entonces puedo hacer previas para que cuando llegue la semana eso no pase, ¿sabes? Y es buscar la practicidad, porque creo que siempre uno piensa que alimentarte bien es muy caro, es muy difícil, y la realidad es que ni al caso. O sea, puede ser muy barato en comparación también con comprar fuera, y muy fácil, ¿sabes? Yo algo que le digo a todos mis pacientes es, hay 4 cosas que siempre debe tener pues tu alimentación, independientemente del objetivo que tú tengas, ¿sabes? Obviamente aquí la cantidad, los alimentos van a variar, ¿sabes? Pero si tú te aseguras que tus platos siempre tengan 4 cosas importantes, ya con eso, ¿sí? Entonces, dentro de esas cosas, ¿qué son? Lo primero es cuidar el consumo de proteína. Siempre, o sea, hay muchos alimentos que la contienen. El huevo la contiene, todas las carnes, yogurt, leche, lácteos, requesón, queso panela, pues pechuga de pavo, pollito, pescado, lo que tú quieras consumir, ¿no? Si tus comidas principales tienen algo de eso, obviamente aquí la cantidad va a cambiar dependiendo de cada persona, ¿no? Ajá. Pero siempre cuidar el consumo de proteína. La proteína te va a dar buena saciedad y te va a ayudar mucho a que tu masa muscular esté en rangos buenos, ¿no? Entonces, generalmente cuando una persona come muy poquita proteína en su día, de repente todo el tiempo tiene hambre, ¿sabes? Es como, acabo de comer, pero pasa 1 hora y media o 2 y ¿qué quiero comer? ¿No? Entonces, es muy importante para la saciedad, muy importante pues para que estén tus músculos bien. Consumo de carbohidratos, súper satanizados, y la verdad es que son lo máximo. Amo. Entonces los carbohidratos al final del día son la gasolina que nuestro cuerpo tiene, ¿sabes? Si no hay buen consumo de carbohidratos, el cuerpo no rinde, va a estar todo el tiempo cansado, va a estar todo el tiempo con sueño, va a estar todo el tiempo débil, porque al final del día es como si tú quisieras arrancar un coche y no tienes gasolina en el coche, ¿no? Entonces siento que hubo mucho tiempo en el que se súper satanizaron, ya sea para una patología o no. En las personas que viven con diabetes se lo súper quitan, y eso no pasa, ¿sabes? Nunca les deben de quitar, simplemente es llevar un abordaje adecuado. En las personas que buscan bajar su porcentaje de grasa, lo primero que hacen es quita tortilla, y quita esto, y quita el otro, ¿sabes? Y realmente no depende de un alimento que una persona baje o no. Entonces el consumo de carbohidratos es esencial. El cuerpo, si no los consume, pues todo mal, ¿sabes? Y dentro de esos carbohidratos, obviamente los de buena calidad, tortillas, arroz, pasta, papa, camote, tostadas, la fruta. Entonces es importante que también estén presentes. Si hablamos ya, por ejemplo, de verdura, que también debería estar y nadie consume, todo mal. Aquí ya desmintiendo todo, ¿no? Sí, la verdura, la verdad es que al final del día es una fuente de fibra muy buena, ¿sabes? Tiene también un muy buen aporte de vitaminas y minerales, entonces siempre es importante que se consuman. No siempre se va a ver como espárragos o cosas acá un poco fancy, ¿no? Se puede ver muy simple. Si tú te haces un sándwich, ponle jitomate y cebolla. Si tú te haces a lo mejor carnita, no sé, pícale zanahoria, pícale cebollita. O sea, realmente no se tiene que ver siempre de la misma forma o no tan glamuroso. Se puede ver muy simple, ¿sabes? Y otro elemento muy importante son las grasas. Las grasas cumplen pues un papel muy importante en la salud,
tanto mental como la salud cardiovascular, ¿sí? Entonces, ¿qué entra aquí? Un buen aceite para cocinar, que también consuman aguacate, almendras, nueces, pistaches, cacahuate natural, todos los alimentos que estemos hablando de grasa buena. Una, son cardioprotectores. 2, ayudan a que tus niveles de colesterol y triglicéridos estén bien. Y 3, pues el cerebro. La grasita literalmente tiene mucha repercusión en que la función cerebral sea buena. Eso no lo sabía. 10 de 10. Mira, fíjate, antes también de que se me vaya, el tema del aceite también está muy cañón, ¿no? O sea, según yo es súper dañino. Aquí yo he visto en Cotija, la gente está muy acostumbrada a que todo aceite, la comida muy aceitosa. Y trabajo con un cliente que hace aceite de aguacate extra virgen, refinado. Y una vez voy a las comparativas con el aceite normal de cocina que usamos y es malísimo. Y es que también aquí en los tipos de aceite también tienes que contemplar que el aceite, hay unos que son especiales para cocinar y otros que no. Porque cuando un aceite no es específico para cocinar, se quema muy rápido. Entonces, cuando se quema muy rápido, obviamente ya perdió todas las propiedades, ¿sabes? Ya se quemó y ya se hizo una grasa saturada trans, entonces ya no funciona. Aquí lo ideal es que busques, para empezar, un aceite que sea específico para cocinar, ¿sabes? Entonces, que su temperatura esté óptima para cocinar, porque hay muchos aceites que no tienen una temperatura adecuada para estar en caliente, ¿sabes? O sea, tienen que usarse en frío. Por ejemplo, ahorita no sé si te fijas que ya el aceite de oliva ya tiene 2 versiones, para caliente y para frío. Sí. ¿No? Esto porque muchas veces también se cocinaba con un aceite relativamente muy bueno, pero a lo mejor ya no era tan bueno después de que se usaba ya en caliente, ¿no? Entonces, la verdad es que los aceites son muy buenos dependiendo con qué se utilicen, cómo se preparen, y tampoco no es quitar el aceite de la vida, porque también la gente piensa que debe de cocinar sin aceite todo. Sí, lo ideal es que se consuma una cantidad moderada, baja, pero no es como que la debas súper eliminar, ¿sabes? Entonces cambia mucho si tú, por ejemplo, a tu huevito en la mañana dices, ok, le voy a poner un poquito de aceite para que se pueda cocinar bien, a que digas, le voy a poner una capa gigante de aceite, ¿no? Que malamente muchas de las comidas de aquí de México pues son así, son fritas, ¿sabes? Claro. Entonces, ese es el detalle. Y no como dices, no se usa el aceite adecuado y no sabes. Ajá. Pues lo utilizan, tú vas a comer ahí, sí, y pues todo el año ahí queda. Y tú pierdes el control, cuando consumes fuera de casa, tú pierdes totalmente el control de cómo se cocinó ese alimento, ¿sabes? Ese tema está interesante. Con cuánto aceite, si ya se reutilizó 3 veces ese aceite todo o no. Requemado. Ajá. Pues los condimentos que se usan, entonces si está frita la comida o no, entonces ahí tú pierdes totalmente el control. ¿Tú como nutrióloga te das cuenta de eso? Sí. O sea, si es de que vas a los lugares y ves y dices, ¿esto no está bien? Sí, critico, sí, pero obviamente como todo son decisiones. Creo que en la parte de tener una buena alimentación o un buen estilo de vida implica de todo, ¿sabes? O sea, sí, a lo mejor yo como desde el lado pues ya de la nutrición y porque a esto me dedico, sí hay lugares donde voy y veo comidas y digo, Dios mío santo, ¿no? Y todo mal, el abordaje muy mal, pero al final del día es algo que fueras nutriólogo o no, es importante que veas, porque aunque a veces no vas a elegir la mejor comida, porque también dices, te puedes dar un gustito esporádico, ¿no? Sí, claro. Entonces en ese momento no vas a llegar a lo mejor a las pizzas y le vas a decir, ay, pero no me le ponga esto, o sea, eso no puedes hacer jamás, sí, claro, ¿no? Entonces siento que al final del día todo se resume en que tengas un patrón de consumo de alimentos bueno. Vas a tener obviamente ocasional comidas fuera, ¿sabes? Yo con eso sí hago mucho énfasis porque la gente siente que tiene que tener abordajes muy extremos, ¿sabes? De que solamente puedo tener una comida libre y dependiendo, ¿no? O sea, dependiendo a qué se dedique, dependiendo de sus objetivos, dependiendo en qué punto del abordaje de la nutrición estés, ¿sabes? ¿Y todo eso lo cubre un plan con un nutriólogo como tal? O sea, tú contemplas todo eso, o al menos tú en tu caso. Ajá. Hablamos por ti para no quemar a ningún nutriólogo. Tú tienes que... ¿Y cómo funciona ese proceso? O sea, tú tienes formularios, les preguntas de qué hago, oye, tu estilo de vida, ¿todo eso es relevante? Todo. Cuando tú empiezas una consulta de nutrición, empiezas por pasos. Lo primero es que tienes que llenar un historial clínico. Ese historial clínico abarca todo. Tú tienes que preguntar estilo de vida, tienes que preguntar a qué se dedica, tienes que preguntar cuántos tiempos tiene para cocinar. También un poquito ahí la parte socioeconómica entra, porque a lo mejor y tú le quieres poner a tu paciente salmón, pero tu paciente no puede conseguir salmón, ¿no? Entonces todo va ahí de la mano. Entonces te haces un historial clínico para contemplar todo, si duerme bien, si no duerme bien, cuánto toma de agua,
qué consume durante el día, cuáles son los patrones de alimentos que tiene, si hace ejercicio o no. Entonces, dentro de un plan alimenticio o cuando tú llevas un abordaje nutricional, es obligatorio que preguntes todo eso, ¿sabes? Si tú solamente a tu paciente le preguntas peso, estatura y objetivos, es un muy mal abordaje, ¿sabes? Entonces, depende también mucho el área en la que te estés dedicando. Si es clínica, deportiva, haces preguntas distintas, ¿no? Porque en la nutrición deportiva te enfocas un poquito más en los tiempos. Ok, ¿qué estás comiendo antes de entrenar? ¿Qué estás comiendo durante? O si estás comiendo durante, ¿qué estás comiendo después? Eso obviamente no lo preguntas en alguien que a lo mejor diga, ok, hago deporte por recreación y por estética. Pero cuando es deporte de alto rendimiento, cambia, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, dentro de una historia clínica abordas todo eso. Tienes que preguntar absolutamente todo, porque cosas muy simples pueden cambiar toda la ecuación de una consulta, ¿sabes? Entonces, tienes que preguntar, especificar, profundizar, porque a veces el simple hecho que yo le pregunte a un paciente, no sé, ¿con qué acompañas tu desayuno? Ah, con un café. Ok. Yo pude haber anotado un café y ahí quedó, ¿no? Pero si no profundizas en qué llevaba ese café, puede ser que ese café llevara una cucharada de café y 5 de azúcar. Es lo que te iba a decir. ¿Sabes? Entonces es como tienes que profundizar, porque pequeñas cositas te van a dar el abordaje de, ok, esto lo puedo modificar, esto no. Entonces, algo que a mí me gusta mucho aplicar y que lo aplico mucho con todos los pacientes en general, dependiendo de la situación, ¿no? Pero a mí me gusta mucho una regla que es la regla 80-20, ¿sí? Esa regla 80-20 consta en que 80% de las veces hagas todo bien, ¿sí? Come bien, haz ejercicio, duerme lo suficiente, mantente activo, cuida tu salud en general, ¿no? Pero también tiene que haber un 20 en tu vida para que se sostenga ese 80, ¿sabes? Un 20 para que digas, cumplí años, me quiero comer un pastel, a lo mejor fue el aniversario con mi pareja y me quiero ir a cenar una pasta, me quiero tomar una chelita. Entonces, si ese 20 no está presente en tu vida, el 80 se te desploma, ¿sabes? Porque realmente un 100% y hacer toda la alimentación o todo el enfoque en un 100 es muy tedioso. La gente no lo sostiene a largo plazo, ¿sabes? Entonces, cuando la gente quiere hacer todo de repente al 100, que eso pasa mucho en enero, febrero, las metas de año nuevo, que la gente dice, ya voy a hacer todo al 100, se enfocan tanto en hacer todo tan al 100, que llega un momento en el que el cuerpo dice, esto es insostenible para mí, ¿sabes? Entonces, si ese 20% no está a tu alcance y no lo estás aplicando, va a llegar un momento donde tu cuerpo va a decir, trueno. Entonces, estás 3 meses haciendo todo bien al inicio del año y el resto del año tu cuerpo dice, ya me harté, ya no lo voy a hacer. No. Ya no lo... Eso pasa. Y ahí es donde retomo el tema del mental. Amo. Lupita, la verdad que me ha gustado mucho estar aquí platicando contigo. La neta se ve que sabes mucho y justamente para eso son estos espacios, para que pues la gente conozca y se le empieza a dar el valor. Te lo juro que una de las ideas con las que empezó este proyecto fue como que empezar a darle el valor a las cosas que, como o sea, lo hemos platicado todo el episodio, se normalizan, cosas que se normalizan, que no deberíamos normalizar. Justo. Y lo hablo a nivel general, ¿sabes? Ya no solo en alimentación, sino en el día a día. Y personas como tú se me hacen perfiles, como te platicaba desde un principio fuera de cámaras, muy chido. Estoy pues muy feliz, la verdad, de que me hayas dado la oportunidad de venir aquí a platicar, y más porque te digo pues que no lo domino. Me gusta pensar que estos episodios algún día voy a mirar hacia atrás y voy a decir, mira, una, me diste la oportunidad de platicar, y dos, pues siento que va a haber ahí una transición importante, porque pues la preparación que se da pues solo se adquiere con el tiempo. Creo que es algo que solo el tiempo da, y es algo que te ha dado a ti. Qué bueno que te diste el tiempo también de venir, te agradezco mucho. Y pues para cerrar, Lupita, alguien que va empezando en un negocio, porque es un enfoque también que tengo y no me gustaría que pasara desapercibido, algún consejo que le dieras a alguien que va empezando a nivel alimentación, claramente, ¿no? Yo creo que lo primero es que establezcan bien sus objetivos. Eso es como lo ideal, y objetivos individuales sería como lo primero, porque al final creo que el objetivo siempre lo enfocamos en lo que vemos en redes, en lo que el nutriólogo a veces quiere. Entonces, lo primero es establecer realmente las metas que se están buscando. Lo segundo es háganlo práctico, háganlo sostenible. O sea, una alimentación buena es fácil de llevar, ¿sabes? Entonces, no se estresen con no puedo comer nada, tengo que quitar todo esto de mi alimentación. Antes de empezar a quitar cosas, evalúen
si ya se pusieron lo que ya se puso lo que deberías, ¿sabes? Ok. Entonces, porque muchas veces al principio cuando empieza una persona un plan y va iniciando, quiere quitar todo, quito. Y muchas veces es al revés, es pon cosas que no están, haz ejercicio si no hacías, toma más agua si no tomabas, duerme mejor, ten buena higiene del sueño. Entonces es como evaluar, antes de que quieras solamente llevar una alimentación, evalúa que las otras cosas en tu vida también estén como a la par de esa alimentación, ¿sabes? Duermo bien, tomo suficiente agua, tengo pues obviamente buena higiene del sueño. Entonces ese tipo de cosas es como evalúas si eso también está pues compaginado con la alimentación, y háganlo práctico. Literalmente hagan que sus platos se vean sostenibles. Apliquen esas 4 cosas que lleve su comida, y la verdad es que ya desde ahí se logró, ¿sabes? Ya Siento ganaron. que justo lo principal para llevar un plan alimenticio bien y a largo plazo es que sea fácil. Entonces, no se estresen con querer estar haciendo cosas súper extremas, dietas súper estrictas, porque si no se dedican a deportes de muy alto rendimiento es muy innecesario hacer eso, ¿sabes? Entonces, siento que es buscar la practicidad, y también sean muy inteligentes cuando eligen a la persona que los va a abordar, ¿sabes? Porque si desde el inicio la persona que te está abordando ya te dice, tómate esto, compra estas pastillas, compra lo otro, usa fajas, usa esto, usa el otro, ya es una super red flag de decir, no me va a abordar bien. Entonces lo primero es, sean muy conscientes con quién se abordan, que sea un abordaje bueno, sostenible, y que también sea un abordaje muy humano, ¿sabes? Porque siento que eso es algo que la gente desmerita mucho, simplemente se enfocan en quiero que me suba o que me baje, pero también tiene que ser un abordaje muy humano, de que te lleven bien, o sea, que sea sostenible. Entonces, háganlo práctico. Muy bien, Lupita. Pues miren, ya saben. Ya saben, facilito. Lupita, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Sé que en algún momento te voy a ver por acá otra vez. Te prometo que la siguiente vez que vengas a este estudio va a estar al 100. Va a estar listo. Te agradezco mucho. Y pues si no tienes nada más que decir, podemos dar por concluido este episodio. Muchas gracias, Alexis. Bueno. Qué gustazo, y sigan viéndolo. Es un crack. Gracias, Alexis. Gracias, Lupita.